no otros que prometen y no cumplen. Sí, hay unos cuantos. Pero bueno, acá está. Unos mates acá me dio pelo. Claro, bien los mates, bien los mates. Ya están los estudios el profesor Carlos Cuenca, el contador Carlos Cuenca, presidente del Consejo General de Educación. Lo estamos esperando al doctor Pablo Barbiroto, que también es buen padre, le está haciendo los trámites como corresponde de llevar a su pequeño a la escuela y ya viene en un ratito. Bueno, hola Carlos, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo andan ustedes, Javier y todo el equipo? Bueno, obviamente gracias por la invitación. Bueno, ya vamos a hablar de los temas vinculados a esta afectación que tuvo el ciclo lectivo, lamentablemente, en Paraná, Entre Ríos y en la Argentina. Vos me daba cuenta de lo que estaba sucediendo justamente en el plano nacional e internacional cuando esto arrancó con el tema de los retos virales y que provocó justamente numerosos inconvenientes. Pero del trabajo conjunto del Estado, a través del Consejo de Educación, de la Policía, del COSNAF, de la Justicia, de la Defensoría General y de áreas muy importantes del gobierno, bueno, se hizo como primero un protocolo, se siguió trabajando y se siguen tomando medidas para tratar de mejorar y reflexionar sobre esto que está pasando. Sí, como vos bien decías, Javier, primero que es algo interdisciplinario e interministerial y que no solamente es una cuestión del Ejecutivo, que también tiene una responsabilidad también de la Justicia. Y la verdad que hubo un trabajo conjunto muy bueno, obviamente en cabeza de nuestro gobernador, que nos sentó a la mesa para debatir un protocolo y se trabajó muy rápido para poder hacer frente a las 180 denuncias que tenemos registradas a la fecha en toda la provincia. Por eso quiero agradecer al equipo de la policía, como vos decías, a la justicia, al CONAF, al ministro obviamente de Seguridad, a la justicia misma con Pablo, en cabeza de Pablo, al equipo nuestro obviamente del Consejo, a los directivos, a los docentes, porque la verdad que se actuó de manera muy responsable, muy rápida. Se hizo la denuncia como correspondía, se trabajó con el protocolo, se respetaron todos los pasos y bueno, eso conllevó a que el resultado obviamente esté a la vista. Bueno, que tengamos obviamente identificado muchas de las personas que estuvieron, digamos, o que hicieron esta cuestión, que no es una broma, que dejarlo claro, no es una broma, no es un juego de chicos. Esto conlleva una responsabilidad muy grande. El Estado tuvo que atender cada una de las situaciones, la policía tuvo que estar presente, la justicia tuvo que intervenir en cada uno de los casos, la denuncia que se hicieron. Por eso queremos trabajar con las familias. Esto repercute en la escuela, o termina mostrándose en la escuela porque los chicos están entre pares, porque sienten confianza, porque entendemos que es el lugar de mayor seguridad que tienen hoy en día, pero no surge o no es el inicio en la escuela. Las redes sociales lo atraviesan todo el día a estas generaciones. El otro día hablábamos con la gente de UNICEF y el promedio de edad de los chicos en Argentina que tienen celular es 9 años y medio. Entonces digo, el trabajo ya no es secundaria primaria lo que estamos hablando. Sí. Entonces digo, el trabajo es muy grande que tenemos que hacer, pero tenemos que estar todos trabajando. El otro día decía, no hay que echar culpa, no hay que buscar culpable, nos atraviesa a todas. Yo también soy padre, además de ser presidente del Consejo, también soy padre. Entonces digo, nos atraviesa a todos esta responsabilidad, que nos tiene que sentar con una responsabilidad muy grande y una madurez muy grande a los padres, a los directivos, a nosotros, a todo el sector ejecutivo, a la justicia, a que encontremos soluciones, a que veamos cómo podemos trabajarlo. Cuando sucedió esto, yo le contaba a Javier, estábamos sentados justo en ese momento sesionando en la mesa del Consejo Federal y les pasaba todo lo mismo a todos los ministros de las provincias. En ese momento les pasó exactamente lo mismo y sucedía al mismo instante. Pablo. Así que la verdad que, bueno, es algo que nos tiene que poner en alerta y obviamente y trabajarlo con la responsabilidad que eso amerita. Bueno, también ya nos está acompañando el doctor Pablo Barbiroto, juez penal de la Justicia Entrenar, juez penal de menores. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos para toda la audiencia. Gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes. Al convite. Y ha cumplido la autoridad que está a su izquierda. Mire lo que trajo. ¿No? Es cumplidor. Bueno. Me puso penas graves, si no... Bueno, yo quedé más petizo, pero bueno, porque soy petizo. Lo asiento, bueno, No, está muy bien, es así. Bueno, doctor, y profesor, mostrarle las armas que se incautaron ayer. No sé si están al tanto de estos procedimientos que realizó la policía.
Es una situación, no quiero dar las escuelas, digo, acá en Paraná fue, donde una directora de ámbito privado denunció que un alumno de 13 años mostraba un arma dentro, y que atemorizaba al personal educativo. Bueno, se intervino rápidamente y se estableció que es un arma de juguete. Algunos lo van a minimizar, pero era una réplica y... ¿Cómo se avanza para saber si es de verdad o de mentira? Tiene que intervenir, por supuesto, la policía y la justicia. Y la otra fue otro procedimiento que se realizó ayer, donde un chico iba con una foto diciendo, esta es la arma que yo puedo utilizar, y todas esas tonterías que se dicen en esta situación. Esto ocurrió también en Paraná. Ayer la policía allanó y encontró la otra arma de fuego, esa, con cápsulas de disparo. Bueno, estos son los dos últimos hechos. Graves para mi entender. Y bueno, ¿qué nos pueden contar de esto, profesor Cuenca y doctor Barbirotto? Bien, en principio seguramente ya el señor presidente del Consejo General de Educación lo ha manifestado. Estamos trabajando articuladamente, conjuntamente con el Poder Ejecutivo. Cuando hablamos de Poder Ejecutivo no solamente hablamos del área de educación, sino que implica todas las áreas que deberían intervenir ante estas situaciones, que son Consejo Provincial del Niño, Adolescente y la Familia, Salud, Educación, Justicia, también por parte del Poder Judicial, porque esto implica un abordaje interinstitucional, ¿no? En principio interdisciplinario, porque hay problemas que son de base, ¿no? En principio hay que atender otras situaciones y también la última instancia siempre es la justicia, que interviene cuando el resto de las instituciones, quizás que deberían haber intervenido, visualizado el problema, no lo vieron, no pudieron solucionarlo, y la justicia interviene en última etapa, no para dar una solución al problema, sino con una respuesta que a veces puede llegar a ser punitiva o mucho más grave todavía que los problemas anteriores. Desde ya, que lo primero que tenemos que entender, que esto se decía, esta broma, estos hechos, esto es un delito. Esto es fundamental entender que estamos fuera del ámbito de cualquier juego o cualquier situación que puede llegar a ser un reto viral. Estamos en presencia de un delito y un delito tiene consecuencias, ¿no? Y una de las consecuencias del delito puede ser la pena, y esa pena puede ser en algunos casos de prisión, porque estamos hablando de un delito que es intimidación pública, que tiene una pena que va de 2 a 6 años de prisión. Epa. ¿Usted está hablando de los padres o de los menores? De las personas, en este caso, en principio hasta el 5 de septiembre, serían todas aquellas personas de 16 años en adelante, y a partir del 5 de septiembre, que entra en vigencia la nueva ley nacional, sería a partir de los 14 años de edad. Pero otra cuestión, independientemente de la edad, hay que tener en cuenta que los padres, papá, mamá o responsables legales, como su nombre indica, son responsables, tienen responsabilidades parentales. Y tenga 10, tenga 8, tenga 7, 6, 4, 8, 12, 13, 14, que no estén en esa edad de punibilidad, los padres son responsables civilmente por los actos de sus hijos, ¿no? Entonces esto puede acarrear responsabilidades civiles. ¿Qué es una responsabilidad civil? Una indemnización. ¿Cuál puede ser esa indemnización? El costo que tuvo para el Estado, el gasto, ¿no?, de seguridad, de patrulleros, bomberos, policías. Haciendo un paralelismo, doctor, sí. Esto que ustedes nos están anunciando ahora con el profesor Cuenca, se tomó hace un par de semanas atrás en Córdoba, en Santa Fe y Mendoza, y les pasaban la factura, eran como 5 o 6 millones de pesos. ¿Ustedes van a tomar algo parecido acá con lo que ustedes están ideando? La propia ley ya sancionada, que entra en vigencia el próximo 5 de septiembre, pero en estas pautas ya podemos decir que está vigente, independientemente que lo nombre la ley, es muy clara, Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, dice que los progenitores de los niños, niñas y adolescentes sometidos a proceso penal serán civilmente responsables por los ilícitos cometidos por sus hijos de conformidad a lo establecido en el Código Civil, ¿no? Es decir, independientemente que esté esta cláusula o no en la nueva ley, esto de siempre lo tuvo, en la sanción del Código Civil y Comercial desde el año 2015, y desde antes también, pero se plasma específicamente en este articulado nuevo, los padres son responsables. Es decir, no es que lo vamos a hacer o lo sé, es legalmente lo que corresponde. ¿Y eso quién lo va a fijar? ¿El Consejo, la Justicia, a esa sanción pecuniaria? En principio lo que tenemos que hacer es ver si estamos hablando de una persona dentro de la responsabilidad penal, resolver esa situación dentro de la responsabilidad penal, que de mi punto de vista habría que diferenciar dos situaciones. Aquellos que evidentemente lo han hecho en una situación de broma sin comprender básicamente esta situación de delito, de aquellos que podemos hablar de situaciones preparatorias que puede llevar a cometer actos ilícitos, como es la situación de lo que ocurrió recientemente en San Cristóbal, ¿no? Ahí hay dos formas de intervenir, por más que tiene que intervenir la justicia, porque ahora no estamos discutiendo si la justicia tiene que intervenir o no, porque la justicia tiene que intervenir porque ante un delito
De oficio significa que sin que nadie lo denuncie, sino que una fiscal toma conocimiento, o la policía lo pone conocimiento, la justicia debe intervenir. Entonces, ante esa circunstancia, se resuelve de un ámbito penal restaurativo, que entiendo que en estos casos la mayoría de estas situaciones van a resolverse de esa forma. La justicia restaurativa implica poner el eje en qué fue lo que sucedió, qué fue lo que te pasó, en vez de decir qué fue lo que hiciste. Es decir, un proceso reflexivo de trabajarlo para que se vean las consecuencias de este accionar y no vuelva a repetirse esta circunstancia. Y en marco de ese proceso, o independientemente, el Poder Ejecutivo será quien haga los reclamos pertinentes desde el punto de vista de los ejercitorios. Le digo a los oyentes, si quieren enviar sus mensajes, por supuesto, los vamos a tener muy en cuenta y los vamos a leer. También acá está Yera y Alejandro, quieren consultar, por supuesto. Bueno, lo primero para consultar es lo que tiene que ver con quién va a tomar las medidas, porque lo decía claramente Barbiroto en relación a que es el Poder Judicial el que va a actuar de oficio, o el que ya está actuando de oficio, imagino, con la recopilación de datos, de informes y todo lo que tenga que ver de relevancia con lo sucedido. Ahora, lo primero es saber si ustedes van a unificar o si cada juez en relación a la escuela donde sucedió, a cada distrito, va a tomar su determinación. Bien, la ideal y lo que vamos a hacer, y que estamos trabajando en eso, es conformar una mesa para abordar esta situación interinstitucionalmente, para dar una respuesta uniforme en todos los ámbitos y en toda la provincia. Pues fíjate que únicamente en menos de 10 días en Paraná nomás hubo 25 denuncias de estos casos, y en el interior de la provincia de Entre Ríos hay muchos casos donde también hay secuestro de armas de fuego, ¿no? Que esto también es un punto para empezar a intervenir y a investigar otras situaciones. Quizás esas armas de fuego no sean de las personas menores de edad, sino que sean de los adultos, y empezar a averiguar todo lo que se puede desatar después. Por supuesto que se va a trabajar interinstitucionalmente, y la provincia de Entre Ríos tiene mucha experiencia en esto, porque lo venimos haciendo desde el año 2010 con un protocolo que es el de violencia sexual en la niñez y la adolescencia, que es un protocolo modelo a nivel nacional. Justamente la semana que viene fuimos invitados al Congreso de la Nación para hablar de este protocolo, porque es un protocolo modelo. Trabajamos articuladamente desde hace muchísimo tiempo y con muy buenos resultados. O sea que la provincia de Entre Ríos en eso tiene la experiencia para poder aunar estos esfuerzos y dar la mejor respuesta posible, que vuelvo a repetir, no estamos diciendo que la mejor respuesta va a ser punitiva, sino que se va a evaluar en cada caso concreto qué es lo que mejor se trata. Pero habrá una escala, pregunto, perdónale, sé que querés preguntar, ¿habrá una escala, por ejemplo, si la persona llevó el arma a la escuela, por ejemplo, tendrá un tipo de sanción, si solo llevó una foto, si solo fue un mensaje intimidatorio? Digo, hay muchas cosas que tener en cuenta para tomar las decisiones. ¿Cuándo se van a reunir para determinar este tipo de sanciones? ¿Lo van a dilatar en el tiempo o lo tienen ya pensado para, por ejemplo, la semana que viene ya tener todo resuelto? Ya estamos reunidos hace 10 días. Ajá. Esta situación no es una situación que estamos viendo cómo la vamos a actuar. Permitime, Carlos, a la declaración. En el ámbito de la justicia yo no te puedo decir cuál va a ser lo que te puedo decir, que la escala penal es delito de intimidación pública, que va de 2 a 6 años de prisión. En esa de 2 a 6 años, según la gravedad de la situación, es la escala penal que se va a fijar. No significa en el ámbito de la justicia penal para personas menores de edad que tiene que sí o sí resolverse con una pena. La pena es una consecuencia y puede ser una posibilidad. Perdón si me pongo técnico en algunas cuestiones. No, pero es necesario porque... El derecho penal no solamente busca aplicar pena. El mensaje que tenemos que dar, que la intervención de la justicia sin que ponga una pena privativa de libertad, no significa que esto genere impunidad. Al contrario, hay una intervención, y de lo simbólico es muy importante para ese adolescente que sea citado por un juez o una jueza, por un fiscal que acuse, un defensor que se defienda y pueda expresar qué fue lo que sucedió. Eso se va a trabajar, y eso para sirve el escenario, que sea un escenario propicio para que entienda desde el punto de vista de lo que somos en una justicia especializada, con jueces, fiscales, defensores especializados en la temática. No es una cuestión inquisitiva como un derecho penal de adultos, sino se trabaja un proceso reflexivo para que pueda entender las consecuencias. El derecho penal para personas menores de edad es parte del derecho penal, es un derecho penal, si se me permite, más humano y un mejor derecho penal. No es que lo defienda en esta situación, pero en el sentido de que la finalidad de la pena es otra, sino que implica un proceso de toma de conciencia, un efecto pedagógico. Esta toma de conciencia significa, hay una norma, el chico seguramente no estaba en conocimiento que el Código Penal hace que esta situación es un delito de intimidación pública, que yo traje el artículo para leerlo, y es tremendo cuando uno lee el artículo donde queda encuadrado esa circunstancia o esa situación. Toma de conciencia del hecho, toma de conciencia de víctimas, directas o indirectas. Una víctima que puede haber sufrido el daño, la víctima indirecta, toda la comunidad educativa
los padres, los hijos, los docentes, la sociedad que siente el temor ante una situación tremenda como lo que vivimos recientemente hace 20 días en la provincia de Santa Fe. En San Cristóbal. Situación traumática, si las hay para toda esa comunidad educativa, principalmente para los niños y las niñas, y que tome consecuencia también de las conciencia, de las consecuencias que ese accionar tiene. La responsabilidad, ¿no? Se llama responsabilidad o implicancia subjetiva. Esto es lo que se trabaja en el proceso, perdón si me pongo técnico, me lo dicen por favor para aclararlo. Nosotros de la justicia penal para personas menores de edad es artesanal, porque lo que buscamos es una responsabilidad objetiva, que es la que el juez o la jueza dice, yo te hago responsable, después de todo este proceso donde un fiscal que representa a la sociedad, que dice, vos fuiste por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, y se muestran las pruebas claramente, un defensor que pudo defenderlo a esta persona, y lo más importante es la implicancia o responsabilización subjetiva. ¿Qué es esto? Que el chico pueda llegar a un proceso y decir, sí, fui yo, pero hay distintas cuestiones de decir fui yo. Hay un sí, fui yo, y hay actos reparatorios, actos que acompañan a esa situación y querer enmendarlo. Puede haber otro sí, fui yo y totalmente apático, y otro sí, fui yo, como siendo una cuestión de voz. Nosotros trabajamos en ese proceso de responsabilidad y hacerse cargo, pero no hacemos únicamente con los abogados, sino el equipo interdisciplinario. Hay una pregunta en dos partes que va para el contador y que va para el doctor también, porque por un lado el CGE ya hace un tiempo que tiene un protocolo para abordar esto, de hecho se conoció, ya estaba cuando ocurrió lo de San Cristóbal. ¿Va a haber de alguna otra manera un trabajo puntual sobre ese protocolo? ¿Se va a incorporar a las jornadas que por allí dentro del calendario escolar están dispuestas para poner énfasis en este trabajo? Y por el otro lado, preguntarle a Pablo también el hecho de que en esto de esta suerte de reparación, que muchas veces uno lo va por la cuestión del título, decir 5, 4, 6 millones, 2 millones, lo que puede llegar a costar un operativo cuando se hacen estas denuncias, también puede pasar ante la posibilidad de tareas comunitarias, cuestiones que un poco acerquen a ese alumno a su espacio, que es la escuela, un espacio de seguridad, como lo decía también el contador Cuenca, que debe volver a resignificarse también. ¿Podrá avanzarse en esos sentidos? Sí, bueno, puntualmente lo que tenga que ver con el tema del protocolo, como bien decías, el protocolo ya algo que estaba vigente en el Consejo, que se viene que nacen los acuerdos, digamos, escolares, digo, que tiene un proceso de muchos años y que obviamente constantemente se va trabajando y se va agregando valor y se le va dando forma a ese protocolo, que se aplicó de manera muy correcta respecto a lo sucedido. Nosotros tuvimos un caso anterior al suceso cuando fue la explosión de la cantidad de sucesos, digamos, puntualmente, que sucedieron el jueves, hace 2 jueves atrás, creo. Tuvimos un caso anterior en La Paz, que también se aplicó de manera muy correcta el protocolo. Digo, constantemente se está trabajando en el medio. Tuvimos nosotros una jornada institucional en los colegios que se trabajó esto. Puntualmente se trabajó con cada uno de los colegios donde sucedieron, las escuelas donde sucedieron estos hechos. Se trabajó también puntualmente. O sea, es un trabajo que se hace a diario con todos los organismos del Estado. No solamente porque interviene CONAF, porque interviene Salud, porque interviene Educación, en el Ejecutivo, porque obviamente estuvo involucrada la policía. En el caso, obviamente, de la justicia. Yo quiero agradecer, y lo decía recién, el trabajo de todos los integrantes, digamos, la Policía en Seguridad de Disposición. Estuvimos conectados todo el día. Bueno, Pablo mismo, de la justicia. O sea, a todos nos atraviesa y nos interesa que esto se solucione. Vamos a trabajar con los padres en acuerdos con los padres para que podamos juntos encontrarle soluciones a la cuestión digital que nos atraviesa a todos. Yo recién le comentaba que 9 años y medio el promedio, digamos, de edad de chicos que tienen del acceso celular. al Entonces, celular. no es una cuestión de que, porque te preguntan si es prohibitivo o no a la escuela. Es una decisión que obviamente vamos a tomar, pero no es la solución. O sea, cortar el celular en la escuela no soluciona lo que estamos hablando. Es como el tema de las mochilas, si se siguen llevando o no. Claro. Digo, y también eso en la primaria, en la mochila o no, digo, como uno tiene que hacer la tarea en la escuela, es muy difícil encontrarle una solución. Por eso es algo que nos atraviesa y tenemos que estar, cuando sucede esto, que las familias se ponen en alerta, porque obviamente el comunicado fue que todos estén en alerta de lo que estaba sucediendo, implicó, digamos, ponernos arriba del problema para buscarle posibles soluciones, no echar culpables, sino ver cómo solucionamos estas situaciones. En el Ejecutivo estamos trabajando, obviamente, para avanzar con la multa económica,
para aquellos padres o tutores de estos chicos, y en caso de que obviamente no puedan hacer cargo de la multa económica, tendrán que hacer, como vos recién decías, acciones... una reparación. Una reparación. Sí. Pero bueno, estamos trabajando, se está evaluando el costo que implicó cada uno de estos cada hechos, de cada una de estas denuncias, para avanzar con la multa económica hacia los padres. ¿Eso se va a tomar recién una vez que se resuelva este protocolo que ustedes lo están ajustando con la justicia y todos los otros organismos, o cuándo se va a disponer? Se puede, ya está, ¿no? Esto está regulado legalmente. Ya está. Sí, nosotros tenemos la orden de nuestro gobernador de avanzar con esto, de avanzar con esta situación, o sea que independientemente obviamente de la mesa, que la vamos a hacer, la decisión obviamente, como recién decía Pablo, es del Ejecutivo respecto a tomar la decisión de avanzar con las multas. Y esto viene bien ver un poco la cabecita de todos nosotros, porque enseguida estigmatizamos. Esto va a ocurrir en la escuela más vulnerable, del barrio más humilde, de Paraná o de cualquier ciudad de Entre Ríos, Argentina. No, me decía una docente con jerarquía que se notaron la mayor cantidad de denuncias en establecimientos educativos de clase media alta. Será porque llevan los concretamente celulares, escuelas públicas de gestión privada. Claro, y también, y muchas privadas también, pero no sé si le llamó la atención ese dato. Sí, en verdad hoy la cuestión digital no está, la cuestión digital no es puntualmente... No es patrimonio determinado. No es patrimonio, distingue clases sociales. Distingue clases sociales. Entonces acá atravesó todas las clases sociales, nació obviamente en algunas escuelas puntuales, pero atravesó a todas las clases sociales, a todas las escuelas. Tuvimos 180 denuncias, es muy abarcativo, pero sí es verdad, cuando empiezan los sucesos, obviamente empieza a mostrarse en algunas escuelas privadas, pero no, atraviesa a todos, y por eso el protocolo fue para todos. Y tengamos que tomar respuestas sobre todos esos casos puntuales que suceden. Claro. ¿Y cuál es su mensaje, su reflexión también? A mí me impactó por todos los aspectos cuando me enteré que algunos padres entendían de que no estaban dadas las garantías de seguridad. Claro, yo no tengo una hija que mando a la escuela, me pongo en el zapato de esos padres y es entendible cuando dicen, no, yo no lo voy a mandar porque puede pasar. Si no pasa, no sé. Y si pasa, esa duda yo también la tengo que hoy poner en consideración. Tal vez, ¿qué es lo que quedó como mensaje de todo eso y que ustedes lo reelaboraron y lo analizaron en estos encuentros, profesor, y usted, doctor? Sí, puntualmente recién lo decía Pablo muy claro, esto trae consecuencias, y la intimidación pública, como recién decía Pablo, trae consecuencias, y esta consecuencia tiene gente, digamos, que es afectada de manera directa y de manera indirecta. Bueno, toda la comunidad académica, ya sea compañero del mismo curso, de otros cursos, de primaria, todos se pusieron en alerta por la situación, de acuerdo al comunicado y que se aplicó el protocolo, que la comunidad, digamos, los directivos comunicaron a todos los padres del colegio, de la escuela. Bueno, obviamente esto trae consecuencias, y por eso hay que tomar decisiones sobre estas consecuencias. Hay que también dejar claro que la escuela sigue siendo el lugar más seguro de la sociedad. Obviamente riesgo cero, es imposible, no hay ningún lugar de riesgo cero, pero por lejos, y por eso nos sorprende estos casos. Si no, no estaríamos sorprendidos de que estas cosas sucedan en la escuela. Nos sorprenden porque la escuela no deja de ser el lugar más seguro de la sociedad. Entonces, obviamente que nos ponemos en alerta. Es entendible uno como padre que se ponga en alerta, pero esto también ayudó a que tomemos conciencia todos de lo que estaba sucediendo, que muchas veces era un compañerito, un amigo de uno, o era el mismo hijo. Entonces eso también nos puso una alerta para que todos juntos nos sentemos a la mesa y encontremos soluciones. Bien, por eso hablamos de esta cuestión interinstitucional, porque esta es la punta del iceberg, lo que estamos viendo. Como decía Carlos, la escuela tiene que ser el lugar más seguro, y hablábamos recién de las cuestiones de violencia sexual de los niños y adolescentes. El 95% de los casos que tomamos en conocimiento de la justicia es porque lo cuentan en la escuela. O sea, fíjate para el chico lo que implica la escuela, o el ámbito muchas veces más seguro todavía que su propia casa, porque la mayoría de las violencias sexuales ocurren en el domicilio, ¿no? Sí. Entonces esto yo decía que es la punta del iceberg, porque esto significa que hay que involucrar a los padres, y los padres tenemos que involucrarnos mucho más en esta situación. Es parte de esto. Uno piensa que si su hijo está con un celular, está encerrado en su cuarto o en una computadora, está seguro porque está en casa. Hoy en día ya dejó de ser ese no es el ámbito más seguro con las pantallas y con las cuestiones electrónicas. Puede estar en su habitación en medio de un casino con apuestas ilegales, siendo captados por adultos para que le mande fotos íntimas para volver a publicar, y tener todo lo que es la red de pornografía infantil. Un montón de situaciones que antes el lugar más seguro de la casa hoy no es más seguro si no hay ese control parental
que tenemos que los padres hacernos cargo, y por supuesto en esta cuestión los padres también tenemos que reaprender un montón de situaciones que antes no se daban. Es decir, lo que era el bullying, ayer lo hablamos con vos, Javier, esta situación antiguamente, hace 10 años atrás, el bullying era una cuestión que por lo menos tenía un principio y un final. Es decir, el chico ingresaba a la escuela y se iba a la escuela y mínimamente cortaba esa situación. Hoy digitalmente es 24/7 y eso lleva a problemas de salud mental, porque cuando nos decían gordo, cabezón, petizo, lo que sea, se terminaba ahí, el chico llegaba a su casa y tenía un espacio de contención. Hoy por las redes, por los mensajes, por los grupos, por la difusión, es todo el día, los 365 días del año, y esto acarrea problemas de salud mental que después hagan una escalada que termina con un chico yendo con un rifle y queriendo matar a todos. Claro, sí. Entonces, tenemos que trabajarlo, y principalmente, más allá de esto que es la respuesta una vez que ocurrió el hecho, trabajemos en la prevención. Por eso hablábamos con Carlos lo importante de conformar esta mesa. No, pero bueno, sucede esto y puede llegar a pasar que una moda y dentro de 5 días ya no hay más esta situación. Ojalá. Pero ¿Cuántos retos virales hemos tenido justamente que fueron un par de meses pero no nos podemos quedar en eso? No nos podemos quedar y ver, bienvenido entre comillas, que se entiende lo que quiero decir, que hay esta circunstancia para empezar a reunirnos y ver qué pasa y cómo lo vamos a hacer. Desde ya que de ahora en adelante, yo por lo menos vamos a tener en la escuela presencia, yendo y hablando con los chicos, explicando esta circunstancia. Es decir, no solamente resolverlo desde el punto de vista del despacho una vez que se ocurrió, sino decir qué pasa una vez que ocurre esto y cómo actúa la justicia, también para que los chicos tomen conocimientos, los docentes, y poder charlarlo. Y empezar también a atender esa cuestión más silenciosa, que es el ciberacoso, que después genera todas estas circunstancias, ¿no? Que genera también situaciones gravísimas de salud mental, y lo estamos viendo en la provincia de Entre Ríos, donde tenemos hay índices altísimos de suicidio en la adolescencia. Entonces tenemos que estar atentos a todas estas circunstancias. Esto, vuelvo a repetir, es como las famosas muñecas rusas, las mamushkas, donde hay una dentro de la otra, que no significa que el más grande sea el problema, el último el más importante, sino que tenemos que trabajar, y lo importante es en la prevención, llegar antes. Claro. Por eso la idea de conformar esta mesa, no solamente para esto que ocurrió, sino teniendo la experiencia de cómo hemos trabajado con otras situaciones, cómo podemos, desde las charlas, hablando con los padres, hablando con los alumnos, yendo a las escuelas y explicar estas circunstancias, y también tomar conocimiento de lo que pueda ya estar sucediendo, ¿no? Vamos cerrando, Yera, las últimas consultas. Sí, bueno, primero agradecerles a los dos que estén acá. Y digo por qué. Porque el oyente promedio tiene un montón de consultas, un montón de preguntas. Y que ustedes estén aquí hoy, dos figuras trascendentales, cada uno en su área, de lo que está hablando es de una apertura hacia la comunidad. Durante mucho tiempo muchos temas fueron tabúes. El doctor Barbirotto recién en 5 minutos o en 3 minutos habló de un montón de temas que durante muchos años no se querían hablar. Y digo no se querían porque la posibilidad de hablarlos estaba, pero se escondían debajo de una alfombra. El tema del suicidio, el tema del acoso, el tema de la prostitución infantil, de la pornografía infantil, el tema de la trata de personas. Hay un montón de temas de los cuales tenemos que hablar, pero creo que el eje fundamental está en la educación. Entonces esta pregunta es para Cuenca. Los docentes, hoy en día, ¿qué es lo que le transmiten al Consejo General de Educación? ¿Cuál es la sensación que tiene el docente frente al aula y qué es lo que está percibiendo frente al aula? Sé que es una pregunta abarcativa y un tanto incisiva, pero también sé que usted está informado, que tiene personas que están trabajando en distintas áreas, y con esto le estoy dando tiempo para que elabore la respuesta también. No. Y también que le cuente a la gente cómo le llega a usted esta información. Porque de alguna otra manera completo, el día que ocurrió todo esto y la preocupación que apareció, lo primero era ¿qué dice el Consejo? ¿Qué dicen las autoridades de la educación? Y bueno, eso es lo que un poco nosotros marcábamos acá esa mañana temprano también, ¿no? Sí, obviamente, recién lo decía, surge, la primera respuesta uno la quiere del Consejo porque surgió en la escuela. Claro. Pero lo vuelvo a repetir, no es la causa en la escuela o el inicio no es la escuela. Entonces, digo, obviamente, como sucede en la escuela, la primera voz que se necesita escuchar es al Consejo. El Consejo obviamente tiene una cuestión jerárquica que se respetó y automáticamente eso llegó, o sea, por más que del directivo al supervisor, del supervisor a los directores departamentales y al Consejo, automáticamente se aplicaron los protocolos, se acompañó, en este caso puntual, a los directivos, a los docentes. A nadie le gusta que estas cosas sucedan. Digo, esto no es una broma, y lo dije, esto no es una broma, no es un chiste, no es un juego de niños. Esto conlleva consecuencias y hace que la sociedad, toda la sociedad se ponga en alerta. A mí me llegaban mensajes de padres que también tenían estudiantes en esa misma escuela, que hacían, cómo reaccionaban. Algunos padres me nos pidieron capacitación en educación digital.
quiero saber para poder trabajar con mi hijo, porque obviamente la tecnología en muchos casos nos excede. Con recién lo decía Pablo, digo, no es menor, uno cree que está seguro el hijo porque uno le da un celular que tiene al lado y no es así. Entonces eso también a todos, a los docentes mismos, nosotros estamos trabajando obviamente en estas cuestiones de capacitaciones, no solamente a la cuestión digital, a los estudiantes, sino también a los docentes. Sí, sí. A los docentes, a los padres, digo, estamos trabajando en esas situaciones, se abordaron en las jornadas que tuvieron puntualmente los docentes este tipo de situaciones, se van a trabajar, esto es un trabajo constante, acá no es en un caso puntual, sino que, como decía Pablo, la punta del iceberg, y esto nos lleva a que trabajemos esto durante todo el ciclo académico y vayamos dando respuesta en ese sentido y que estemos todos formados para poder atender estas situaciones que a veces nos exceden y nos atraviesan. La última consulta también para usted, doctor Barbiroto. Si alguien que esté escuchando la radio, que a Dios gracias a Radio La Voz la escucha muchísima gente y mira la transmisión de Facebook, ¿cree que puede tener indicios, datos de que el chico, por culpa de los padres, bueno, porque no hay que echarle la culpa al chico tampoco, de estas cuestiones? Hay que analizar por qué anda un chico armado, por qué se mete en el mundo... ¿Y cómo tiene acceso a las armas? Claro, por qué se mete en el mundo de la droga. Porque antes, decía Pablo, es así. Perdón, Javier, que te interrumpa, pero antes había dos accesos concretos de los niños a las armas. Primero, cuando el padre pertenecía, el padre o la madre, a las Fuerzas Armadas, y el otro en los contextos rurales, porque se manejaban armas para la casa, para lo que sea, la justificación que le querramos dar. Pero ahora, evidentemente, hay un acceso distinto a las armas. No, y para complementar la idea, y bien lo que decía Yera, ¿qué sugiere usted, doctor? Porque tenemos que entender que hay menores, gurises, 9, 10 años, como chiste, puede ser como broma, y que entiendan ahora que esto no es un chiste, guardar el arma a una persona grande, que lo quiera seducir para ingresar a un grupo delictivo. Bueno, ¿cómo se puede hacer para ayudar? ¿Cómo se puede hacer para hacer la denuncia? Porque el chico es la víctima también de eso, es utilizado. Entonces, ese chico no es que nace malo y quiera andar a los tiros, siempre hay un problema que se va a establecer. Pero, ¿qué es lo que recomienda usted? Por toda la experiencia que tienen también desde el punto de vista judicial. Bien, el tema de las armas no es algo nuevo, que ocurre hace muchísimo tiempo, y vos recordarás cuando sancionó la ley la provincia de 10.450, se hizo un proceso con adolescentes por debajo de la edad de punibilidad con delitos cometidos con arma. Claro. Porque es gravísimo que un chico tenga acceso a un arma. La utilice o no la utilice, estamos en presencia de un delito, porque ya sea tenencia o portación de arma, y la regularidad de ese arma implica también un delito. Por lo tanto, esto se denuncia en la policía, se denuncia en fiscalía, se puede ir a defensoría para un asesoramiento, y ahí se pone en marcha la actuación de la justicia. Ese es un punto para poder hacer. Pero por supuesto, cualquier persona que tiene conocimiento de esta circunstancia lo puede hacer, inclusive lo puede hacer en forma anónima. ¿Cómo lo puede hacer en forma anónima? Ley 10.000, la ley provincial, no vamos a dar nombre porque no tiene nada que ver con la cuestión de abogados, la ley provincial de niñez y adolescencia establece en su artículo 22 que toda persona que tenga conocimiento de una situación de vulneración de derechos de un niño o niña adolescente debe comunicarlo, ¿no? Y lo puede hacer en forma anónima, llamando al 102, por ejemplo, siendo la justicia con una nota anónima, ahí tiene la justicia la cuestión de la obligación de intervenir. O si se hace en el COMNAF, la obligación de comunicar. Todos los funcionarios públicos tienen la obligación de comunicar cualquier situación. O sea, también decir, no es necesario ir y decir, bueno, che, es mi vecino, voy a tener problemas. Se puede hacer en forma anónima, sí, porque cuando implica un riesgo, una vulnerabilidad para un niño adolescente, la propia ley provincial lo establece. Perfecto. Doctor Barbiroto, profesor Cuenca, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Quieren dar el último mensaje, el último minuto para ustedes dos. Va a ser muy importante y le agradecemos que hayan llegado acá a los estudios de Radio La Voz, sinceramente, para explicar esto tan sencillo, pero para que lo entiendan los padres y sobre todo para concientizar de que esto no fue un chiste y de que penalmente se tiene que hacer responsable los pibes y también los padres. Sí, yo puntualmente, agradecer obviamente la invitación, agradecer siempre la invitación acá de parte tuyo, Javier, y de estudio. Y en mi parte, obviamente, que se tome conciencia de que esto no es un chiste, de que esto conlleva consecuencias y que nos sienta a la mesa una madurez todos para poder atender este problema. Quiero agradecer a todos los que estuvieron involucrados, a Pablo respecto a la justicia, a todos nos atravesó y todos nos pusimos en alerta enseguida, a la policía, al ministro de Seguridad, obviamente a nuestro gobernador, a COMNAF, a Salud, al equipo nuestro del Consejo, la verdad que hizo un trabajo muy bueno, muy importante, a los directivos,
a los docentes por la rapidez que actuaron, con la responsabilidad que se lo tomaron. El otro día tuvieron que estar después del suceso en la escuela, atendiendo a los padres, atendiendo a los chicos. Entonces digo, también agradecerle el gran trabajo que se hizo y obviamente que con esa situación nos sienta a la mesa a todos para poder encontrarle soluciones a esto. Pablo, de cierre. Sí, como cierre la respuesta es interinstitucional, no es únicamente de educación, de salud, con nada, sino trabajarlo articuladamente. Nosotros estamos próximamente con el Consejo General de Educación, la firma de un convenio con el Superior Tribunal de Justicia, porque ya venimos trabajando, no solamente ante esta situación, sino también para trabajar la inserción, mejor dicho, de los chicos que se ven involucrados en delitos, y la verdad que la mano que nos está dando el Consejo General de Educación para que puedan inscribirse en la escuela sin todo el trámite burocrático, porque de cada 10 chicos que interviene la justicia penal juvenil, 9 no van a la escuela, entonces ahí abandonan en primer año. Y eso implica también que no haya un adulto responsable que trabaje esa situación, y trabajándolo articuladamente logramos que puedan inscribirse en el barrio, no solamente la inscripción en la escuela, sino también salidas laborales. Y esto es importantísimo para alejar a los chicos del delito, darle una esperanza, una posibilidad de futuro, y no estamos trabajando en esto que te decía, que es una situación artesanal. Con respecto a nosotros, tenemos que agradecerles a ustedes también por la invitación para poder difundirlo. Lo hemos dicho un montón de veces, lo que decía ayer, no hay que agradecer nada a nuestra presencia, nuestra obligación como funcionarios públicos, porque somos empleados públicos, nos paga el sueldo de la sociedad, y nosotros, nuestros actos de gobierno en un sistema republicano, y la publicidad es lo que hacemos, y tenemos que decirlo, y qué estamos haciendo y cómo lo trabajamos. O sea que no hay nada que agradecer, sino que los agradecidos somos nosotros por habernos invitado a hablar, y principalmente esto es una cuestión de concientizar, ¿no? Y lo que decía Carlos recién, no es una broma, es un delito, tiene consecuencias. Y los padres involucrarse, porque ese chiste que pueden entender, bueno, nenes, bueno, tal, puede tener consecuencias civiles en el patrimonio. Muchas gracias. Seguimos en Radio La Voz. Ha sido para nosotros un gran lujo tenerlos acá, y esperemos contarlos de vuelta. Cuando quieran. Que vamos a degustar ahora los bizcochitos que trajo el profesor Cuenta. Gracias. Ya volvemos, vamos con el corte y después la parte final.